Buenos días. Este pequeño video lo que intenta es darle un pantallazo general del tema que vamos a trabajar. Vamos a hablar de la cultura de las organizaciones. Es parte de la unidad 3 de diseño organizacional. Vamos a ver el tema cultura primero y vamos a ver luego el tema de cómo son los procesos de modelización de las organizaciones. Eh, Terminará esta unidad trabajando con lo que se llama gestión por procesos. Un tema central dentro de la materia porque permite identificar un modelo distinto de organizaciones diferente a lo que estamos acostumbrados de los modelos piramidales. Pero vamos a ver por primera parte un pantallazo general de cuál es el concepto de cultura. La cultura nos permite interpretar el funcionamiento de una organización a partir de ciertos conceptos que no son habituales de trabajar, sino que hacen fundamentalmente a un nivel inconsciente del proceso o de las conductas de las personas dentro de la organización y por lo tanto de las mismas organizaciones. Hay definiciones formales sobre cultura, se pueden encontrar diferentes definiciones, pero lo importante para entender el concepto de cultura que tiene que ver con una serie de patrones de comportamiento. Cuando hablamos de la cultura de una sociedad, hablamos de creencias, instituciones y todo el producto del trabajo humano. El tema es cómo llevar ese concepto de cultura de una población o de sociedad a la organización. Lo importante es que la cultura es compartida por todos los integrantes de ese grupo, esa sociedad que estamos hablando. Al ser compartida, se comunica y se refleja en las conductas de las personas. También es importante entender que así como hay una cultura, también existen subculturas. Es decir, podemos tener la cultura argentina, pero seguramente la cultura argentina tiene su cultura porteña, muy diferente de su cultura sureña o de la subcultura norteña, por poner algún tipo de ejemplo. ¿Por qué nos interesa entender el concepto de cultura? Porque así como cuando hablamos de cultura de las sociedades, estamos hablando de culturas que son rígidas o flexibles, amistosas, serviciales, innovadoras o conservadoras. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la cultura de una organización. Para poder definir o para poder interpretar la cultura de la organización, podemos usar una metodología aplicada por Campbell, en donde hay 7 características que definen a la cultura y que combinadas entre ellas nos permite ver un perfil de esa cultura, si esa cultura es flexible, rígida, conservadora, moderna. ¿Cuáles son los elementos? La autonomía individual, es decir, el grado de responsabilidad que cada persona tiene adentro de la organización. La estructura de la organización, cuál es el conjunto de reglas, de normas, de definiciones que hacen a la conformación estructural de una organización. ¿Cuál es el grado de apoyo? Cuando nos referimos a apoyo nos estamos refiriendo a las personas qué tipo de apoyo sienten de sus jefaturas. La identidad. La identidad tiene que ver cómo me identifico yo como persona con la organización. Es decir, puede ser una identidad fuerte, me siento muy identificado, o débil, la verdad que soy más importante yo que la organización, o intermedia y me siento más identificado con el grupo que con la misma organización. Luego está la recompensa del desempeño, es decir, si yo trabajo bien, ¿hay recompensa por mi trabajo? Si yo hago las cosas bien, no hay recompensa. Si hago las cosas mal, ¿hay castigo? También eso define de alguna manera la cultura. La tolerancia al conflicto, si la organización acepta o no conflicto, y la tolerancia al riesgo, si la organización acepta que uno se arriesgue en función de sus ideas o su forma de ver las cosas para solucionarlas. Podemos hacer de esa manera una imagen de lo que se llama el perfil de la cultura. Es decir, si yo tomo los 7 elementos y le doy a cada uno un valor alto o bajo, voy a ver el perfil parejo, desparejo, creciente, decreciente de la cultura. Esto me permite interpretar algunos elementos de la misma. Lo importante de la cultura es que estos comportamientos son estables, pero también van cambiando con el tiempo, de manera que yo puedo ir, si bien es duradera la cultura en el tiempo, puedo ir viendo cómo la cultura puede ir cambiando, que es el concepto central que vamos a ver. Es decir, la cultura, si es flexible, va a ir cambiando. Si no lo es, no va a ir cambiando y me va a importar a mí producir modificaciones en la cultura porque los cambios en las sociedades van a requerir también cambios internos
en las organizaciones. Y ese es el tema central que vamos a trabajar desde el punto de vista de cultura. Bueno, esto como ya decíamos antes, la cultura puede ser fuerte, la cultura puede ser débil, la característica de una y otra va a tener que ver justamente con diferentes elementos, como por ejemplo la estabilidad, la homogeneidad del equipo directivo, el tiempo que ha trabajado quien fundó la organización con la empresa, la intensidad de las experiencias, etc. Bueno, acá tenemos una diferencia entre culturas fuertes y débiles y podemos hablar de un tema que son muy importantes y ya hemos visto en la primera parte de la materia. La cultura fuerte es donde los valores claves, valores, recuerden cuando hablábamos del tema de valores, son compartidos y están difundidos y todos están de acuerdo de esos valores. Por otro lado, cuando los valores son poco claros o son débiles o hay poca adhesión de parte de los miembros de la institución, esa es una cultura débil. Volviendo a los 7 puntos que teníamos antes, acá tiene una filmina muy interesante donde ustedes puedan comparar cómo esos 7 elementos de la cultura se caracterizan en una cultura débil o una cultura fuerte. Uno de los primeros puntos entonces para interpretar la cultura es saber si la cultura es débil o es fuerte. Bien, otro de los elementos importantes que tenemos que ver es cómo se desarrolla la cultura de una organización, porque esto nos va a permitir producir cambios en esa cultura frente a los cambios externos en la sociedad. Hay dos elementos que juegan en lo que es la conformación de la cultura y tiene que ver con elementos internos, como la integración interna, y elementos externos, que tienen con la adaptación hacia el medio y la supervivencia. Bueno, en este concepto de adaptación con el medio y la supervivencia, es importante recordar algunos elementos que hacen a esta adaptación. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de la organización? ¿Cuáles son las estrategias que tiene esta organización para obtener esta misión? ¿Cuáles son las metas, los medios y la medición para ver si esos medios nos están permitiendo llegar a las metas? Fíjense cómo la adaptación externa tiene que ver con un elemento central que hemos visto en la primera parte de materia, que es la misión y las estrategias para alcanzar esa misión. En cuanto a la parte interna, vamos a tener que ver con cosas que hacen al funcionamiento natural de la organización, pero que son cosas que no son visibles o no son por lo menos entendibles a simple vista, aunque están, porque tiene que ver con algo más común, más natural del funcionamiento. Por ejemplo, la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación hay dentro de la organización? ¿Cuáles son los límites que hay en los grupos y en los equipos? ¿Cuáles son la integración, la pertenencia que tienen las personas a cada uno de ellos, a los grupos o a los equipos? La recompensa y castigo que habíamos hablado ya anteriormente, y también el tema del poder y el estatus que tienen las personas dentro de la organización. Otro de los elementos centrales de la cultura es recordar que la cultura tiene diferentes instancias o estadios de desarrollo. Es decir, la cultura no nace automáticamente, sino que se va a dar un periodo de crecimiento de la misma, desde su nacimiento hasta una madurez empresarial. Estas 3 etapas, el nacimiento, la adolescencia y la madurez, la cultura va a ser importante en cada una de las instancias. Cuando estamos en el nacimiento, primeros años de la organización, la cultura va a dar la fuente de identidad. Cuando estamos en la adolescencia, la cultura va a permitir la expansión y va a ayudar a la expansión. Y cuando estamos en la etapa de madurez, la cultura va a permitir, por un lado, la estabilidad interna, pero también correr el riesgo del estancamiento, la falta de motivación para el cambio. La cultura va a permitir, la cultura entendida como un proceso que se puede modificar, va a permitir justamente la innovación. Bueno, entonces, la creación de la cultura tiene que ver fundamentalmente con los fundadores de la organización y la conservación de la cultura tiene que ver también con un modelo de organización en donde la cultura es importante. Es decir, si yo la cultura la interpreto y la mantengo viva, la voy a conservar. Si yo la cultura la dejo de pensar en ella y solamente la tengo como un elemento que forma parte de la estructura nacional, seguramente esa cultura no se va a mantener y no va a poder ayudar al crecimiento de la organización. Tomamos aquí una definición importante de cultura organizacional
que dice que es un conjunto de supuestos básicos compartidos. Esta frase es importante, supuestos básicos. Es decir, no son cosas que están escritas, son cosas que están supuestas. Todas las compartimos, todos estamos de acuerdo, pero no las sabemos porque está escrita en un lugar. Siempre se ha ido transmitiendo de persona a persona. Estos supuestos básicos, el grupo lo ha aprendido a medida que resolvía sus problemas de adaptación externa e integración interna. Entonces, de alguna manera, esta cultura funcionó, o este conjunto de medidas, o este conjunto de supuestos básicos, funcionó lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto ha sido enseñado a los nuevos miembros de la organización como una manera de percibir, pensar y sentir. Ustedes van a tener un video acompañando a esta presentación donde se presenta un ejemplo de una persona que es trasladada de una empresa alfa a una empresa beta y el choque cultural que esa persona vive justamente por esos conjuntos de supuestos básicos que son diferentes de una organización a la otra. Lo importante es que estos supuestos básicos son aquellos elementos que a la organización les sirvió para resolver el problema y por lo tanto han sido incorporados y transmitidos a cada uno de los integrantes de la misma. Bueno, acá tenemos varios elementos más con que podemos jugar un poco para entender esta conservación de la cultura. Elementos de supuestos básicos pueden ser creencias, valores, códigos éticos, morales, ideología. Tiene que ver nuevamente con estos dos elementos, la relación de la organización con su entorno y el proceso de integración interna. Son los dos ámbitos que hacen a la cultura. Bueno, formas que adoptan estos valores, creencias y valores. Creencias son visiones mentales de la verdad y la realidad, lo que las personas consideran verdadero o falso. Van a ver en el ejemplo que una creencia es los conflictos se ignoran, eso es una creencia. Y valores es lo que se debe hacer y no se debe hacer. Las costumbres tienen que ver con el lenguaje, las ceremonias, celebraciones y patrones de comportamiento, otros elementos fundamentales de la cultura, y todo esto termina generando fundamentalmente cuando surgen los conflictos por los cambios que se van produciendo fuera de las organizaciones, se genera el choque cultural. Es decir, cuando estas costumbres que tenemos, cuando estos elementos que han servido en algún momento a la organización, ahora chocan con la realidad, nos impiden buscar soluciones coherentes. Es lo que se llama un caldo cultural, es decir, algo que nos está manteniendo seguros y nos impide ver los cambios que se necesitan hacer en la organización. Bueno, acá vamos a ver luego el tema de desfasajes culturales y con esto vamos a parar porque después tenemos que ver cómo se trabaja los cambios de la cultura de la organización. La primera parte fundamental es interpretar qué es la cultura.